Yo quisiera invitarle que abra la Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a continuar con lo que es el testimonio. Al último le voy a cantar una canción más. Santiago 1, y le voy a dar lectura al versículo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo quisiera en esta noche hablarle de 3 palabras, y con esas 3 palabras que vienen inscritas aquí en este versículo que le acabo de leer, quiero contar este testimonio. Primero quiero hablarle de resistir, segundo quiero hablarle de prueba, y tercero quiero hablarle de la corona de la vida. Acerca de la palabra resistir, nos dicen a mi esposo y a mí que nuestra niña, que apenas tenía 9 años de edad, tiene cáncer. Y el día que nos dijeron que ella tenía cáncer, nos enseñaron una radiografía y nos mostraban todos sus pulmones de la niña, y el médico decía: están saturados de tumores cancerosos. El médico decía, después cuando se les hicieron más estudios, el cáncer comenzó en el estómago, el cáncer pasó por los pulmones, llegó hasta el cuello. Así empezamos con esa noticia, mi esposo y yo. Y lo primero que nosotros hicimos fue poner a nuestra hija en las manos de Dios. Como siervos del Señor, creerle a Él antes que a todo, porque Él es el que siempre tiene la última palabra. Y comenzamos a hacer lo que hacen los hijos de Dios cuando están en una situación difícil. Comenzamos a orar, comenzamos a clamar, comenzamos a ayunar, y depositamos a nuestra hija en las manos de Dios. Le pedimos indicación a dónde íbamos a llevarla a atender, con qué médico, porque nosotros no conocíamos a ningún médico que fuera un oncólogo pediatra. El Señor movió todas las puertas, las abrió, puso los medios para poder sustentar a nuestra hija con esos tratamientos tan costosos. Estuvo siempre a nuestro favor. Gente empezó a levantarse como guerreros de oración. Yo decía, un ejército levantó Dios para apoyarnos, para rogar, para pedir, para desear en el nombre del Señor un milagro para mi niña Telma Victoria. Y se avanzó en el tiempo, y cuando ya estábamos casi de cumplir 10 meses bajo esta situación, 10 meses de esperar, 10 meses de rogar, 10 meses de clamar, 10 meses de atender a la niña con esos tratamientos de quimioterapia, de hacer ciertas cosas extra que los médicos pedían sobre ese caso. Cuando llegamos al punto de esos 10 meses, esta mujer que usted ve aquí como madre, yo sentía que ya no aguantaba. Yo sentía que ya no podía más. ¿Qué era lo que yo no podía? No podía saber que estaba caminando con mi niña con sentencia de muerte, y esa sentencia todavía no era cambiada. Y de día y de noche, déjeme decirle, de día y de noche, por 18 meses, que fue lo que duró este proceso que yo le vengo a contar en esta noche, de día y de noche, mi petición era: sana a mi hija. Yo te conozco a ti, Señor, como un Dios sanador. Y no solamente eso, te conozco como un Dios de milagros. Te conozco como un Dios de imposibles. Sana a mi hija. Pero aquella madrugada yo me acuerdo que le dije: yo ya no aguanto, yo ya no puedo. ¿Por qué mi hija no ha sanado? ¿Por qué cuando voy con los médicos, en lugar de que digan que va algo cediendo ese cáncer, todo lo contrario, ellos dicen que va avanzando? ¿Por qué dicen que está tocando otros órganos? ¿Por qué hablan de muerte y no de vida? Por favor, Señor, ¿por qué no me escuchas esta noche, esta madrugada? Y el Señor me habló. Pero sabe, yo quería que Él me dijera: es verdad, mira, mi hija Telma ya no puede con esa prueba, pobrecita, ya lloró mucho, ya no sabe qué hacer con su niña. Hoy yo le voy a responder.
Hoy le voy a sanar a la niña, hoy se la voy a levantar. Eso era lo que yo quería, que Dios me hablara. Pero aquella madrugada, cuando el Señor me habló, me dijo: resiste un tiempo más. Y recuerdo que yo estaba de rodillas allí a un lado de la cama. Y sabe, cuando yo recibí esa palabra de parte de Dios, yo me tiré todavía más en el piso, llorando. Yo decía: yo conozco a Dios. Sé que cuando Él habla de resistir, significa que entonces algo más difícil va a venir. Si Él me está hablando de resistir, quiere decir que hoy o mañana no va a ser todavía el día de mi respuesta. Si Él me dice de resistir, y estaba yo allí todavía más agobiada, y luego decía: un tiempo más. Y yo decía: los tiempos de Dios son tiempos precisos en nuestros procesos. Iglesia de Dios, déjeme decirle que a veces, cuando estamos en días difíciles, cuando estamos bajo proceso o presión, quisiéramos que la respuesta llegara pronto. Sentimos que nos estamos hundiendo, sentimos que ya no podemos. Así me sentía yo. Pero Dios habla y dice: resiste. Quiere decir, te vas a poner de pie y vas a seguir en oposición a ese enemigo, porque la fuerza no viene de ti. Es lo que nos recuerda el Señor. La fuerza viene de allá de arriba, del Dios que nos sustenta, y que cuando sentimos que ya no podemos, de repente nos levantamos y seguimos esperando los tiempos de Dios. ¿Resistir qué? Resistir la prueba. Y aquí es donde a mí me gustaría esta noche contarle un poco de mi prueba, de la prueba que he pasado, para entendernos cómo a veces son las pruebas. Yo sé que tal vez en 25 minutos no pudiera contar lo que hemos vivido por 18 meses, pero voy a esforzarme por hacer de una manera este testimonio que le bendiga su vida y su corazón. Resistir la prueba. Sabe, mi niña vino a esta iglesia, Jesucristo es mi refugio, el año pasado. Algunos de ustedes la vieron aquí, incluso salió en el programa de televisión. Ella estuvo danzando, ella estuvo con gozo. La pastora Elba, cuando veía a mi hija, decía: Telma, tu niña no tiene nada, mira nada más. Decía: tiene más energía que todos nosotros juntos, porque le corría este santuario para cualquier cosa, que como cualquier niña sana, saludable. Sí, porque de estos 18 meses, déjeme decirle que 16 meses mi niña Telma Victoria siempre estuvo bien. Aún y cuando los médicos decían que se estaba muriendo, aún y cuando los médicos decían: ahora sí, después de este tratamiento, la niña ya no va a salir de casa, la niña se va a quedar desvalida, tirada en una cama, vomitando, con fiebres altas, y etcétera, etcétera, tantas cosas que me decían, la niña jamás manifestó nada de debilidad, sino todo lo contrario. Ella siempre tenía mucho vigor, ella estaba muy saludable, ella no se enfermaba, para mejor explicarme, ni siquiera de gripa, nada. Ella estaba muy bien por 16 meses. Para mí era difícil, porque sabía que ahí estaba la sentencia de muerte, porque sabía que ese cáncer estaba avanzando. Por un lado eso era difícil, pero por otro lado el ver a mi hija, el estar pidiendo constantemente un milagro, y que un día el Señor me habla y me dice: mira a tu hija, tú ya no me pidas un milagro, tu hija es un milagro cada día. Y entonces yo entendí: es verdad, porque mi hija siempre está de pie, y nada de lo que los médicos han dicho de ella, nada ha sucedido. Pero yo digo así, hermanos y hermanas, siento que de repente terminó un capítulo de mi vida en relación a este proceso con mi hija, y comenzó uno nuevo. Así igualito como cuando usted da la vuelta a la página de un libro, porque va a comenzar un nuevo capítulo. Y cuando se abre una nueva página, esta mujer que usted ve aquí
primero como madre comencé a ver cosas que nunca hubiera querido ver. Y segundo, como sierva de Dios, yo vi cosas que no hubiera esperado jamás mirar. Pero por voluntad de mi Padre, yo quiero contarle esto. De repente llegó el frío, y cuando llegó el frío, mi niña se enfermó de tos. Pero cuando ella se enfermó de tos, yo dije: la voy a curar de la tos, la voy a llevar con el médico, le vamos a dar todo lo necesario para que salga adelante, para que se cure pronto. Porque los padres, cuando tienen a sus hijos enfermos de tos, usted sabe que podemos curarla con un jarabe, ¿verdad que sí? Normalmente con un jarabe la tos se cura. Y yo decía: bueno, a mi niña no solamente le voy a dar un jarabe, le voy a dar muchos cuidados, no voy a dejar que salga el frío, le voy a dar vitaminas, le voy a dar nutrición, le voy a dar lo que el médico diga, voy a seguir sus instrucciones, porque para que salga pronto de esta tos antes de que termine este frío. Pero al poco tiempo, mi esposo y yo nos dimos cuenta que nuestra niña tenía una tos que ningún jarabe podía curar. Sabe que la niña comenzaba a toser en la noche, y comenzaba a toser, y podía pasar la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana, y ella estaba en un constante toser y toser y toser y toser. Muchas veces lo hacía hasta las 6 de la mañana, cuando ya empezaba a amanecer. Y sabe una cosa, cuando ya empezaba a amanecer, yo pienso que su cuerpo ya estaba tan fatigado que era la única manera como ella dejaba de toser, y dormía entonces un rato. Ya lo que lograba dormir eran 2 horas, de las 6 más o menos como a las 8 de la mañana. Esa fue la primera manifestación difícil para mí. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo no entendía qué era lo que se estaba operando allí en el cuerpo de mi niña, pero sí entendíamos que teníamos que doblar esfuerzos para seguir orando, para seguir clamando, si se podía, para seguir en ayuno. Porque uno de los médicos que fue a la casa para ver a mi hija, desde que comenzó con esa tos, él dijo: ya no se puede hacer nada. Ustedes, es más, ya ni la lleven al hospital, que se quede aquí en la casa. Yo voy a traer todo, hasta el oxígeno, el tratamiento, todo lo que ella necesite, pero ya ni la saquen de esta casa, aquí déjenla. Ya no más esperen el último momento. Para mí fue muy difícil escuchar que el médico dijera eso, pero yo decía: bueno, él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Dios. Y seguíamos orando y seguíamos clamando, y yo en todo momento, como mamá y como sierva, anhelando y esperando ver un cambio. Pero no había cambio, hermanos. No había cambio, pueblo de Dios. Déjeme decirle que en lugar de que esa tos se fuera curando o fuera saliendo de esa tos, no. Al poco tiempo a mi niña le empezaron a salir unos granitos en su pecho, que se le fueron haciendo como llagas. Al rato ya tenía esos mismos granos en la espalda. Al rato ya tenía esos mismos granos en las piernas. Al rato ya no podía caminar. Mi hija dejó de correr. Mi hija poco a poco dejó de dormir. Mi niña poco a poco dejó de hablar. Y en las noches es a veces inentendible, pero esta es la verdad. Ella dejó de dormir. Ella se sentaba en la cama en las noches. Fíjese que a veces nosotros vamos a la cama y tranquilamente descansamos una noche, y en la mañana nos levantamos renegando y quejándonos que porque sonó el despertador temprano y otra vez a trabajar, pero tan siquiera ya dormimos. A veces dormimos hasta más de 6 horas, y usted cuenta las horas. A veces dormimos 5 horas, pero allí estaba una niña con 10 años de edad
que todas estas horas las pasaba sentada en una cama con una almohadita, porque mi niña se ponía una almohadita así entre sus piernas y se inclinaba hacia adelante. Ella ya no podía recostarse hacia atrás, porque ella sentía que si se iba hacia atrás comenzaba a faltarle todavía más el aire, a asfixiarse. Esa era la posición en la que ella pasaba la noche. Pero cuando la situación fue empeorando, déjeme decirle que aparte de estar así sentada sin poder dormir, aparte de estar con esa tos que no la dejaba, aparte de esas llagas que empezaron a salirle, y ella comenzaba y se rascaba toda la noche así, mire, aquí atrás y adelante. Y su papá y yo, sabiendo que todo mundo nos decía y toda situación gritaba: ya no se puede hacer nada. ¿Qué va a hacer usted cuando se le dice ya no se puede hacer nada, pero que en medio de esa situación está una princesa, está su propia hija? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a doblar las manos y usted va a decir: no, pues si ya ni modo, ya no se puede hacer nada. Claro que no. Usted va a seguir haciendo oración, usted va a seguir ayunando, usted va a seguir esperando, usted va a seguir confiando en el único que podemos confiar, que se llama Dios. Eso era lo que nuestra familia seguíamos haciendo. Y déjeme decirle que las noches, en lugar de que fueran largas o muy difíciles para mí, se convertían en fortaleza. Durante el día era muy largo porque tenía que hacer muchas actividades y cosas para cuidar y sustentar a mi niña. Pero en la noche cuando ya todos duermen, cuando todo está silencio, pero allí en la recámara de mi hija estaba esa situación, yo entraba a orar. Yo me revestía de fortaleza de Dios, porque el lugar donde yo quería estar era al lado de la cama de mi hija. Era de rodillas, era clamando, porque yo sabía que allí estaba mi fuerza. Mi esposo y yo nos turnábamos a veces y decíamos: tú oras hasta esta hora, cuando ya no puedas más, yo me levanto y luego yo sigo y luego tú sigues, y así, porque pasaron varios días, pasaron varias noches, y en lugar de ver un cambio de mejoría, era todo lo contrario. La situación se ponía todavía más seria, la situación se ponía todavía más difícil. ¿Dónde quería estar yo las noches? Quería estar al lado de la cama de mi hija. Quería, pero no jalándome los cabellos en desesperación. ¿Qué voy a hacer? Esto no puedo, ya no aguanto. No, clamando a mi Señor: Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Esto es difícil para mí, pero si tú estás aquí, si tú tienes a mi niña en tus manos, si nosotros te tenemos a ti, tú eres nuestra fuerza. Y así empezaba a orar y empezaba a repetir promesas de Dios. Era lo único donde yo podía ser fortalecida. Pero yo no quiero que usted vaya a pensar: no, es que la hermana Telma, porque ellos y su esposo son pastores, ellos sí sabían la clave, cómo estar orando y de rodillas y el ayuno, o porque ella es una evangelista y sale y canta y está muy fortalecida, por eso sabía qué hacer. No, le voy a decir algo para que nos identifiquemos, pueblo de Dios. Había noches en las que cuando yo iba a entrar a esa recámara y que yo entraba con valor y abría la puerta con mucho valor, así como abría la puerta, tenía que volver a cerrarla. Y sabe, yo decía: hoy no voy a orar aquí, hoy me voy a ir a otra parte a orar, hoy voy a ir allá abajo a la sala. Y yo me decía: para que mi hija ahora descanse de mis oraciones. Pero no, eso no era verdad. ¿Sabe por qué no oraba ahí en su cuarto? ¿Sabe por qué volví a cerrar la puerta? Porque cuando yo la abría, ahí estaba en la cama mi niña sentadita. Inconscientemente, por lo que ella estaba pasando de esas llagas, se quitaba la ropita, su pijamita,
y empezaba a toser y a toser y a toser y empezaba a rascarse. Y yo abría la puerta y como ya no comía, estaba a un paso muy agilizado perdiendo peso. Y yo veía sus costillas y yo no podía entrar porque era mi hija, porque era mi niña la que estaba en esa condición y porque yo no entendía por qué. Y yo me iba allá abajo a orar a la sala. Pero déjeme decirle que cuando yo estaba ahí, dobladas rodillas, allí también venía el miserable, el diablo mugroso, queriendo hablarme al oído. Porque déjeme decirle que cuando usted está en la tormenta y en lo más duro de la tormenta, cuando usted está literalmente sintiendo que se está cayendo a un hoyo, ese miserable es cuando más va a querer venir y todavía va a querer decirle cosas para ver si usted pierde en la batalla, para ver si usted reniega en la batalla, para ver si usted aún muere en la batalla. Pero sabe, pero cuando Él viene y tú estás tan débil y estás tan atormentado y tan adolorido, déjame decirte que para cuando Él se acerca a susurrarte al oído, se tiene que regresar por donde vino, porque se lleva la sorpresa que en ese mismo momento te está abrazando el Rey de Reyes, que se llama Jesucristo. Él pretende que nos va a destruir porque se acercaba y me decía: mira, allí está la puerta de la salida de tu casa, ¿por qué no la abres y te vas? Vete. Tú no puedes con lo que está allá arriba en aquella recámara. Tú no puedes. Abre la puerta y vete. Pero sabe, eso es lo que te dice Satanás cuando hay una situación en tu casa con la que tú no puedes. Él quiere que tú renuncies. Él quiere que tú mejor abras la puerta, porque a veces es lo más fácil y mejor vete. Con tus hijos tú no puedes, mejor vete. En tu matrimonio ya está deshecho, mejor abre la puerta y vete. O en la iglesia no te oyen ni te hacen caso, mejor abre la puerta y vete. Eso es lo que quisiera Satanás. Eso es lo que viene muchas veces a susurrar al oído. Déjame decirte que lo hace también cuando más necesitados estamos. Pero yo nunca corrí. Le voy a decir por qué. Porque yo me acordaba de aquella palabra que escribió David cuando estaba también en su hoyo de desesperación. Y él decía: ¿cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Si en Jehová he puesto mi confianza. Y cuando tu confianza, pueblo, está puesto en Jehová, tú no eres de los que corren. Tú eres de los que todavía se queda de pie, porque el que te está ayudando a resistir se llama Jehová. Y ahí estaba esta sierva. Nunca me jalé los cabellos, nunca corrí, nunca me desesperé, porque siempre mi fortaleza venía de arriba. Solo quiero decirle que fue pasando el tiempo y que ahorita veía a muchas princesas, a muchas niñas danzando aquí en este santuario. Eso es lo normal, que las niñas corran, que las niñas jueguen. La mayoría tienen su pelo largo, que las niñas tengan su pelo largo. Pero mi niña dejó de correr, dejó de jugar, dejó de danzar, y también se le cayó su pelo. Y pasaban los días y pasaban las noches y no había mejoría. Era como añadir algo más a lo que significa un cuerpo que está siendo consumido por el cáncer. Nada más que le voy a decir algo de esa niña, de mi niña.
le voy a decir algo de esa princesa. Como le digo, las princesas, a las princesas nunca se les cae su pelo, porque es parte de su belleza. Pero a mi princesa sí se le cayó su pelo. Pero déjeme decirle que a pesar de que un día perdió completamente todo su cabello, ella seguía sintiéndose una princesa. Ella seguía caminando como una princesa y ella se comportaba cada día como una verdadera princesa. ¿Sabe por qué? Porque nunca se quejó. Ni siquiera cuando por primera vez supo que tenía cáncer se quejó. Ni siquiera cuando iba a la escuela y los niños se reían de ella porque no tenía pelo en la cabeza y tenía que usar una gorra, nunca se quejó. Ni siquiera cuando estaba en aquella cama sentada y no podía dormir y pasaban noches y noches y ella tenía que estar en esa posición, nunca se quejó. Cuando se estaba empezando a debilitar cada día más, yo quería, como su mamá, llevarla al baño y cargarla. Y si no podía, ahí estaba su papá. Tu papá te puede cargar, mijita. No, mamá, yo puedo. Siempre decía, yo puedo. Ella se levantaba de esa cama, no me pregunte cómo, pero ella se levantaba y solita ella iba con dignidad de una princesa. Nunca se quejó, ¿sabe? Nunca me decía, al contrario, ella me decía cuando yo entraba al cuarto para estar con ella todo el tiempo, en la noche decía, mamá, tú no tienes que estar conmigo aquí en la noche, porque yo estoy bien, mamá. Mamá, yo estoy bien. Mamá, yo me siento bien. ¿Y sabe qué hacía esa princesa? Cada día de 18 meses que yo le estoy hablando de proceso, cada día ella decía, yo soy sana por las llagas de Jesús. Y pasaban los días y venían los días difíciles y ella seguía pronunciando, yo soy sana por las llagas de Jesús. Y cuando avanzó el tiempo, ella no podía caminar, ella no podía comer y ya casi no podía hablar. Así con una voz todavía seguía diciendo, mamá, no olvides que yo soy sana por la llaga de Jesús. Una princesa, ¿sabe por qué? Porque nunca perdió su identidad, porque nunca olvidó que era la hija del Rey de Reyes. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros, hermanos, el pueblo de Dios a veces se queja porque aquel no le saludó, se queja porque el sol ahora no salió, se queja porque ahora llovió y nos quejamos porque el plato de comida que nos pusieron en la mesa no estaba caliente. O sea, por tonterías muchas veces. Y allí está una niña que prácticamente lo está perdiendo todo y nunca oí una queja de sus labios. Usted puede imaginarse todo lo que vino a hacer esa niña al hogar de la familia Peñalara. ¿Sabe que 10 años esa niña estuvo en mi hogar y nunca supe que esa era una verdadera sierva de Dios, escogida para un tiempo determinado y venir a enseñarnos cosas gloriosas? Déjeme continúo con este testimonio. Después pasaron los días y no se mejoró, hasta que finalmente mi niña entró en agonía. Y cuando ella entró en agonía, fue una madrugada que yo le digo que ella se levantaba solita y ella solita quería ir al baño, pero esa madrugada quiso hacer lo mismo.
y ya no pudo. Y yo quise agarrarla y ella se vino encima de mi cuerpo. Ya estaba yéndose, pero ahí estaba su papá, mi esposo, y yo le dije: deténla un momento, yo necesito ir a mi recámara. Y sabe, mi esposo la toma y yo fui a la recámara, fui a orar nuevamente. Le voy a decir por qué. Porque así como la canción que le canté hace un momento de un grande milagro, lo que dice esa canción, yo hice una promesa a Dios de esperar en Él por un milagro. Era muy fácil rendirme desde el primer momento. ¿Sabes qué? Yo no voy a aguantar ver sufrir a mi hija, mejor llévatela, yo no quiero un proceso largo, etcétera, etcétera. Eso era más fácil. Pero sabe, yo entendí que no era nadie ni quién para decirle a mi soberano Dios el tiempo del proceso, ni lo que Él iba a hacer, ni lo que no podía hacer. Yo nada más tenía que tener fe, tenía que esperar y tenía que seguir declarando que mi Dios es un Dios de milagros. Ese era mi deber. Por eso yo le hice una promesa, y la promesa fue: hasta el último día, pase lo que pase, vea lo que vea, oiga lo que oiga, yo voy a creer en ti por un milagro. Y esa madrugada, cuando mi hija estaba agonizando, yo corrí a mi recámara y yo le dije: Señor, ya pasaron 18 meses. Y por 18 meses yo te he rogado de día y de noche que sanes a mi hija. Y mira cómo ya se me está yendo, pero yo te hice una promesa. Por eso estoy aquí todavía, para no doblarme. Nada más que ya no sé qué orar. Ya oré todo lo que yo tenía que decir, ya no me queda más que decir, Señor. Y de repente me acordé de aquel hombre llamado Jairo, del que relata el Evangelio, y dice que fue a encontrar a su maestro Jesucristo y le dijo: ven este día a mi casa. Así le dije yo aquella madrugada: ven este día a mi casa, porque mi hija se está muriendo. Fue todo lo que le oré, y salí de mi recámara y fui con mi esposo. Y mi esposo me dijo: tenemos que llamar a nuestra familia, a la más íntimos de nuestra familia. Hoy es un día definitivo. Hicimos eso. La familia íntima nuestra llegó y dijo mi esposo: vamos a seguir orando este día, vamos a mantenernos en ayuno y vamos a esperar que va a ser nuestro Dios. Y oramos, la familia se unió con nosotros en ayuno. Y sabe una cosa, cuando ya era pasado el mediodía, cuando ya era tarde, mi niña ya para entonces estaba nada más en un sillón sentada, en el sillón donde yo hacía oraciones. Para ahí la pasamos porque ya estaba mejor allí. Y ahí de donde estaba en su sillón, toda dobladita, calladita, ya sin comer, sin hablar, sin nada, ella empezó a enderezarse y me miró y me dice: mamá, tengo hambre. Inmediatamente yo bajé, le traje un caldo que habíamos preparado y se comió todo su caldo con una sonrisa, se tomó todo su jugo. Y allí estaba la gente en la recámara. Entonces ya se estaba casi oscureciendo y ella termina su caldo y dice: mamá, ya dile a todos que se salgan, porque yo estoy bien. Y entonces la familia se salió de la recámara y me dice a mí: tú también salte, mamá. Y yo le dije: no, mamacita, no me digas que yo me salga, yo necesito estar contigo. Mamá, por favor, aunque sea un ratito, salte un ratito. Y allí en el sillón donde ella estaba sentadita, había una mesa donde tenía cosas que ella necesitaba. Ahí habíamos puesto una campanita.
ella sonaba esa campanita cuando necesitaba algo. Y yo le dije, bueno, me voy a salir, pero tú vas a sonar esa campana si necesitas algo. Aquí voy a estar, nomás voy a salirme detrás de esta puerta, por aquí voy a andar y tú vas a sonar la campana. Y ella me dijo que sí. Y yo me salí. Para cuando me salí ya estaba oscureciendo. Algunos de la familia empezaron a levantar el ayuno, pero yo nada más estaba pendiente hasta que oí que sonó la campana. Y cuando ella sonó la campana, yo corrí hasta su recámara y abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta, esa niña que estaba en ese sillón sentada estaba mirando hacia el cielo. Pero cuando me ve a mí me dice, mamá, ya déjenme ir. Allá en el cielo yo tengo una casa y mi casa tiene un jardín. Y sabe, cuando yo oí esas palabras, yo no hubiera querido nunca oír las palabras esas. Yo le hablé a mi esposo y mi esposo entró. Yo sé que mi hija estaba hablando de algo maravilloso. Yo sé que ella estaba hablando de algo muy especial, porque estaba hablando de una promesa que viene escrita en la Biblia, porque ella estaba viendo su casa ya. Pero sabe, pero era mi hija, era mi niña, que apenas había cumplido 10 años, como tal vez aquí hay niñas de esa edad. Y entonces yo me arrodillé ahí en ese sillón y yo le tomé sus manitas y yo le dije, no me digas que te deje, no me digas que te deje ir, porque yo no puedo dejarte ir. Tú apenas eres una niña, tú tienes solamente 10 años. Déjame decirte, hijita, que tú vas a crecer, tú vas a conocer a un muchacho, tú te vas a casar, tú vas a tener hijos. Hoy no es tu día. Solo si mi Dios te quiere llevar está bien, pero hoy no es tu día. Y sabe que yo estaba con mucha angustia, yo estaba con mucho dolor y con mucho llanto. Y esa niña, con tanta paz, me miró y me dice, pero mamá, ya están puestas las copas, mamá, ya me van a servir el champán. Y sabe una cosa, cuando el Señor Jesucristo tomó la última cena con sus discípulos, dice la Escritura que partió el pan, lo repartió y lo comió con sus discípulos. Después dice, tomó la copa, sirvieron el vino y lo bebieron. Y cuando terminó dijo, ya no lo voy a comer ni lo voy a beber más con ustedes aquí en la tierra. Ya no voy a volver a tomar la cena con ustedes aquí en la tierra. Otra vez lo haré hasta el día de la cena, de las bodas del Cordero. Esa es la promesa. Hay una invitación para la iglesia, hay una invitación para el pueblo de Dios. La invitación es que somos invitados a esa gran cena, a la cena de las bodas del Cordero. Y sabes, ahí hay una niña con 10 años de edad apenas, que está próxima a ir al cielo y ya está viéndolo, porque me decía, ya están puestas las copas, la mesa ya está lista, ya están a punto de servir el vino. ¿Sabes qué significa? Que está próxima esa invitación en cumplirse. ¿Quiénes son los que quieren ir? Déjeme decirle, yo quiero ir. Yo quiero estar sentada en esa mesa donde estará el Señor Jesucristo, donde estarán todos los siervos y aún los mártires, y donde estará mi niña sin duda ahí sentada. Yo quiero estar. Después duró mi hija 5 días más. Dijo cosas gloriosas, celestiales. Aún entre esas cosas celestiales tuvo una pequeña revelación del infierno. Ella le dijo a su papá, mira papá, ese pozo, allí hay horrendas cosas, papá.
apestan y se tienen que destruir. Una niña de 10 años viendo cosas tremendas durante 5 días, confirmándonos partes de la escritura y aún trayendo consuelo a mi familia, mi esposo, mi hijo y yo. Y después de 5 días ella cerró sus ojos aquí en la tierra, pero para abrirlos a una eternidad. Y quiero ir rapidito para decirle la tercera palabra. Yo le dije que él iba a hablar de resistir, de prueba y de la corona de la vida, y esto es, ya me voy rápido. Hubo en la familia una boda justo antes de que mi niñita fuera diagnosticada con cáncer. Hubo una boda y una prima de mi niña se casó. Y sabe, tuvo una boda muy hermosa con su vestido de novia blanco, usted se lo imagina. Y ella escogió para ponerse en la cabeza una corona, y su corona era una corona de princesa con sus piedras preciosas, muy hermosa. Y mi niña chiquita, mi niña era su dama. Ella llevó varias damas y mi niña era una dama de la novia. Y dicen que cuando se acabó la boda, mi hija se acercó con su prima Ruth y le dice: yo quiero que me regales tu vestido y tu corona. Y claro que eso le llamó la atención a su prima, pues cómo le iba a dar, ¿verdad?, el vestido y la corona. Eso no se da, eso muchas veces las novias lo guardan como un recuerdo muy especial. Pero cuando mi hija entró en esa semana difícil, esa prima que vive en Coahuila y nosotros vivimos en Reynosa, Tamaulipas, le dice a su esposo: yo quiero ir con la niña, yo quiero ir con Telmita, porque yo le quiero llevar un regalo. Ella quería regalarle su corona y lo hizo. Solo que cuando ellos llegaron a la casa, mi hija ya tenía unos 20 minutos que ella ya se había ido al cielo. Y a mí nunca me dijeron nada de que Telmita aquel día había pedido un vestido de novia y una corona. Y empezamos a hacer los preparativos de lo que es el funeral. Se hizo ahí el sepelio, los cultos que hacemos nosotros los cristianos. Y llega un momento culminante en un funeral que dicen: hay que ya pasar y dar el último adiós y despedir el cuerpo presente porque ya se va a sepultar. Justo antes de ese momento, mis cuñadas y esa sobrina Ruth se acercan y me explican lo de la corona y que mi hija la había pedido y que ella traía ahí la corona y que si yo permitía, quería ir ahí al ataúd y colocarle la corona. Y yo le dije que sí. Ya estaba a punto yo de pararme cuando le digo que escucho las palabras de ese hombre que dijo: pasen a dar el último adiós. Pero yo me paré de allí y yo dije: él no sabe lo que dice. Yo voy a ir, hija mía, pero yo no te voy a dar el último adiós. Yo te voy a decir hasta pronto. Yo te voy a decir: espérame, porque a donde tú vas y lo que tú has visto y lo que tú has probado, yo también lo quiero. Y sabe una cosa, cuando yo fui allí a ver esa caja donde estaba durmiendo mi niña, por última vez iba a verla aquí en la tierra, y la vi con una corona de princesa. Pero sabe, ella la pidió justo antes de caminar con esa sentencia sobre esta tierra. Justo antes preparó que el día de su funeral le llevaran su corona. Pero ¿sabe por qué? Eso es algo muy íntimo y muy personal para mí como su madre, porque su mamá andaba con esa niña predicando por donde fuéramos a cantar y a predicar. Y sabe que ella iba conmigo y ella oraba. Ella comenzó a orar. Ella oraba por los enfermos sanaban. Pero cuando ella empezó a debilitarse, yo empecé a predicar del versículo que le hablé esta noche: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y mi niña estaba sentada así como está esta niña allí, y yo decía: miren, ahí está mi hija, y ahora camina con sentencia de muerte. Pero el Dios que nosotros conocemos y el Dios al que nosotros servimos es el único que puede cambiársela por una sentencia de vida eterna.
Y sabe, así como ustedes están aplaudiendo ahora, el pueblo aplaudía y mi hija aplaudía y se gozaba y decía amén. Y yo también, pero yo lo predicaba en un sentido de que ella se iba a quedar aquí conmigo, sana pero conmigo. Y ese día que yo la vi con la corona en el ataúd, como un acto de fe, yo sentí que ella me decía: mira, mamá, lo que predicaste fue verdad. Y yo ya gané mi corona. Solo que esta solamente es un vislumbre de la corona de la vida que me dio mi Señor, mi Rey. El Rey que tiene preparada la corona de la vida para príncipes y princesas que le fueron fieles aquí en la tierra. Y voy a terminar, hermanos, hermanas, este testimonio cantándole un canto, porque enseguida yo quiero orar por ustedes. Y antes de cantar esta canción que lleva por título Princesa Amada, déjeme decirle que 3 cosas durante 18 meses de proceso yo le pedí a Dios. Número 1, le pedí sana a mi hija, y sabe, Él me contestó, porque Él me la sanó. Y ahora ya donde está ella en el cielo, déjeme decirle que está más sana que todos los que estamos aquí juntos. La segunda cosa que yo le pedí a Dios: quiero verla victoriosa. Quiero verla victoriosa. Ella se llamaba Telma Victoria, y cuando ella sabía de la enfermedad dijo: ya no me digan Telma, díganme Victoria, porque Dios me va a dar la victoria. Y sabe, ahora mi hija es más que victoriosa en los cielos. Y la tercera cosa que yo le pedí a Dios fue: quiero verla que te sirva. Y sabe, el Señor me contestó a lo alto y a lo digno de un Dios y de un Rey, porque la tomó para llevarla, pero para que le sirva allá de cerca en los cielos, un trabajo de más honra y de más dignidad. Gloria sea al Señor. El día que mi hija se fue este año, hermanos, enero de este año, y hacía muchísimo frío, bajo cero estábamos allá. Pero el día que nació era primavera y brillaba el sol, y vino a iluminar mi vida y a enseñarme algunas cosas. Y sabe, y cuando estaba para irse le dijo a su papá: ya llegaron, papá, son 2 muchachos, uno está a mi izquierda y otro está a mi derecha. Eran los ángeles que visitaron mi casa. Porque sabes, dice la palabra, que cuando un justo va a los cielos, vienen los ángeles para hacerle placentero el viaje de pasar de muerte a la vida, ya la vida eterna. Princesa amada.